Pensemos en esta situación. Estamos en planta, con un paciente hospitalizado que, en teoría, está estable. Y de repente, un deterioro neurológico agudo. En ese preciso instante, se pone en marcha una cuenta atrás. Cada segundo que pasa, mueren neuronas. Estamos, sin duda, ante una de las emergencias más críticas que pueden ocurrir dentro de un hospital. Un evento cerebrovascular agudo. Y aquí, creedme, el protocolo y la velocidad lo son absolutamente todo. La pregunta es la del millón, y la respuesta tiene que ser igual de rápida y precisa. Aquí no hay tiempo para dudar. Lo que hagamos o dejemos de hacer en los primeros minutos va a definir por completo el pronóstico de esta persona. Así que bueno, vamos a desgranar el plan de acción paso a paso. Primero, vamos a poner esto en contexto. Un EBC en un paciente que ya está ingresado no es para nada un evento raro. Y aquí nos encontramos con la primera gran decisión, la primera bifurcación, porque aunque en ambos casos hablemos de un EBC, la estrategia para un evento isquémico, una tubería atascada, y uno hemorrágico, una tubería rota, es radicalmente opuesta. Ante la más mínima sospecha, la primera respuesta es un mantra universal y sistemático. El ABCDED es el lenguaje que todos hablamos en una emergencia, y lo más importante, nos asegura no pasar por alto lo que de verdad es vital. ABC. Vía aérea permeable, buena oxigenación y una circulación estable. Son los cimientos. Sin esto, nada más importa. Inmediatamente después, saltamos a la D de déficit neurológico. Y aquí dos cosas son absolutamente cruciales. Aplicar la escala NISS para tener un número para objetivar la gravedad y esto es clave, averiguar la hora exacta del inicio de los síntomas. Este dato, la hora cero, es probablemente el más importante de toda la evaluación. Es el que pone en marcha el cronómetro para todo lo que viene después. Y finalmente, la E nos recuerda controlar la glucosa y la temperatura, dos factores que pueden empeorar y mucho el daño cerebral. A ver, lo interesante de la escala NISS no es solo el número final, es como una radiografía funcional del cerebro en ese mismo instante. Nos da un mapa de qué áreas están afectadas y con qué intensidad. Y claro, una puntuación por encima de 15 nos está gritando que estamos ante un evento muy, muy grave. Esto ya los pone en alerta y nos hace pensar en las terapias más agresivas que vamos a ver ahora. Vale, paciente estabilizado. Ahora empieza la segunda fase de esta carrera contra reloj, el diagnóstico por imagen. El tiempo sigue corriendo y nuestro destino es uno: la sala de tomografía axial computarizada, el TAC. Esta línea de tiempo lo resume a la perfección. Se le llama la hora de oro, aunque algunas decisiones, como veis, se pueden alargar un poco más. Desde el inicio de los síntomas, que es nuestro punto cero, todo es una cuenta atrás. El objetivo es tener una imagen del cerebro en menos de 25 minutos desde que se da la alerta. ¿Y por qué tanta prisa? Porque la decisión terapéutica más importante depende única y exclusivamente de esa imagen. Menos de 25 minutos. Ojo, esto no es un objetivo deseable, no. Es un estándar de calidad. Cada minuto que se tarda en hacer ese TAC es un minuto perdido. Es tejido cerebral que podría salvarse y que se está perdiendo. Para lograr esto, hace falta una coordinación perfecta de todo el equipo del hospital, desde celadores hasta radiólogos. Y aquí llega el momento de la verdad. El TAC sin contraste nos da el veredicto. Si vemos una zona oscura, hipodensa, es una isquemia, un bloqueo. Si lo que vemos es una zona brillante, hiperdensa, eso es sangre, es una hemorragia. Y a partir de este preciso instante, el camino del tratamiento se bifurca en dos vías completamente distintas. Vamos a seguir primero el camino más frecuente, el del EBC isquémico. Aquí la palabra clave es reperfusión. Hay que deshacer ese bloqueo como sea. Y para eso, el tiempo es sin duda nuestro mayor enemigo. 4 horas y media. Este es el número mágico, el que hay que grabarse a fuego. Es la ventana de oportunidad que tenemos para administrar un fármaco, el Alteplasa o TPA, que puede literalmente disolver el coágulo. Si nos pasamos de ese tiempo, el riesgo de que el propio tratamiento provoque una hemorragia es mayor que el posible beneficio. Es un equilibrio delicadísimo. Pero claro, no todos los pacientes que llegan dentro de esa ventana son candidatos. Esta lista es nuestro checklist de seguridad. Y es vital. Antes de poner el TPA, hay que repasar punto por punto que no haya un riesgo elevado de sangrado. Una tensión por las nubes, problemas de coagulación, una cirugía reciente, todo eso son contraindicaciones absolutas. Es una decisión de alto riesgo que se tiene que tomar con toda la información sobre la mesa. Y una vez se da luz verde, la administración del Alteplasa es milimétrica. Es un fármaco potentísimo. Un error en la dosis o en la velocidad puede tener consecuencias fatales. Se calcula por peso, con un máximo de 90 miligramos, se pone un 10% de golpe, en bolo, y el resto se infunde muy lentamente durante 1 hora, con el paciente bajo una vigilancia súper estricta.
Y esa vigilancia incluye, sobre todo, un control casi obsesivo de la tensión arterial. El objetivo es mantenerla por debajo de 180/105. Si la tensión sube más durante la infusión, el riesgo de que el ictus isquémico se transforme en una hemorragia se dispara. Pero, ¿y qué pasa si el coágulo es demasiado grande para disolverlo? O si ya hemos pasado la ventana de las 4.5 horas. Aquí es donde entra en juego la trombectomía mecánica. Esto es increíble. Consiste en meter un catéter hasta la arteria bloqueada en el cerebro y, literalmente, sacar el coágulo como si fuera un fontanero desatascando una tubería. Y lo mejor de todo es que esta técnica ha roto las barreras del tiempo. En pacientes muy bien seleccionados, puede ser efectiva hasta 24 horas después del inicio de los síntomas. Ha cambiado por completo el pronóstico de gente que antes simplemente no tenía ninguna opción. Fijaos bien en esta comparación, porque es un concepto fundamental y que a primera vista puede parecer raro. Si damos trombolisis, la tensión tiene que estar controlada para evitar que sangre. Pero si no se da trombolisis, se permite lo que llamamos hipertensión permisiva, hasta 220-120. ¿Y por qué esta locura? Pues porque esa tensión tan alta puede estar ayudando a que la sangre llegue, por otros caminitos, a las zonas del cerebro que están sufriendo. Es un mal menor, por así decirlo. Muy bien, pues volvemos a la bifurcación del TAC. ¿Y si la imagen era brillante? ¿Y si lo que había era sangre? Aquí la estrategia es justo la contraria. El objetivo ya no es abrir nada, sino cerrar y contener. Es una misión de control de daños. Los 3 pilares del manejo son muy claros. Primero, bajar la tensión arterial de forma estricta e inmediata para que el hematoma no siga creciendo. Segundo, si el paciente tomaba anticoagulantes, hay que revertir su efecto, pero ya. Y tercero, vigilar y tratar una posible subida de la presión dentro del cráneo, lo que llamamos la PIC. Revertir la anticoagulación no es ninguna tontería. Cada fármaco tiene su antídoto específico. Y esto es crucial, porque no podemos esperar que la hemorragia se controle si la sangre del paciente no puede coagular. De ahí la urgencia de tener a mano estos antídotos: vitamina K para la warfarina, protamina para la heparina y los nuevos agentes reversores para los anticoagulantes más modernos. A veces el tratamiento médico no es suficiente. Si el hematoma es muy grande, sobre todo en una zona tan delicada como el cerebelo, o si está comprimiendo estructuras vitales, hay que llamar al neurocirujano de forma urgente. Una operación para evacuar ese hematoma puede literalmente salvarle la vida al paciente. La fase hiperaguda, la VAS crítica, ha pasado. El paciente ya está en la unidad de ictus o en la UCI, pero el trabajo no ha terminado. Ni mucho menos. Ahora empieza una fase de vigilancia intensiva, de estar con 1000 ojos para anticiparnos a las posibles complicaciones. Y esta tabla resume de maravilla nuestras peores pesadillas en una unidad de neurocríticos. Son las complicaciones más temidas: el edema cerebral, que es la hinchazón del cerebro dañado; la transformación hemorrágica, sobre todo si hemos usado trombolíticos; las crisis epilépticas o la hidrocefalia. Cada una tiene sus señales de alarma y requiere una actuación específica e inmediata. Al final, creo que esta frase resume perfectamente la esencia de todo lo que hemos hablado. En el EVC agudo no hay segundas oportunidades. Seguir un protocolo a rajatabla y ejecutarlo de forma rápida y coordinada no es solo una buena práctica, es el factor que de verdad va a determinar cómo de bien se va a recuperar esa persona. Y terminamos con una pregunta que en realidad abre la puerta al siguiente capítulo. Hemos salvado el cerebro en la fase aguda. La batalla inmediata, digamos que se ha ganado. Pero ahora la pregunta fundamental es: ¿qué hacemos para que esto no vuelva a suceder? Porque la prevención secundaria, esa, es la verdadera guerra a largo plazo.